¿Alguna vez te han dicho que no sirves para nada? ¿Que eres demasiado pequeño, demasiado débil o simple? ¿Que no encajas? Esa fue la vida entera de Mike Wazowski, un monstruo al que nadie veía, el que siempre quedaba atrás. Pero justamente este monstruo terminó callando a todos los que dudaron de él. Todo inicia con una visita escolar a la fábrica de Monster Inc. Los niños quieren ver a los asustadores. Ellos son los grandes que traen energía al mundo de los monstruos, pero Mike se queda atrás. Nadie lo escucha, nadie le da espacio. Sin embargo, él logra ver que hay un carrito de tanques que va a pasar y se cuela en él. Aún más sorprendente, se logra colar por la puerta hacia el mundo humano y ver realmente cómo el asustador trabaja en vivo y en directo. El asustador, que acaba de darse cuenta que Mike lo acompañó en toda esta aventura, hace algo que marca toda la vida de este pequeño monstruo. Le regala una gorra como esta y le hace sentir que hizo algo sorprendente. Para todos los demás puede ser simplemente tela y plástico, pero para Mike es la prueba de un futuro diferente en el que muy probable lo puedan ver más, lo puedan aplaudir y reconozcan que él es una persona especial y grande. Mike se ha blindado gracias a un símbolo como este, y esto no es simplemente una idea de película. En la vida real, Jim Carrey inicialmente trabajaba dando stand-up comedy en bares y en algunos lugares callejeros, pero él sabía todo lo que podía dar en su vida. Así que un día se escribió un cheque por $10,000. Se propuso que en 5 años iba a ganar esa cantidad. Y así fue. Cada vez que se sentía devastado, cada vez que la gente le decía que no podía, que su arte no valía nada, él miraba su cheque y se aferraba a ese sueño. Eso es lo mismo que está haciendo Mike durante los próximos 10 años en esta película. Se aferra a su idea de grandeza gracias a una gorra. La mente de todos nosotros necesita símbolos tangibles que nos tengan enfocados. De esa manera, ninguna de las voces externas va a lograr estar en nuestra mente. Mike ingresa a la universidad, pero aquí parece que las cosas, a pesar de la gorra y sus sueños, no han cambiado. Todos se burlan de su cara, que nada tiene que ver con el mundo de los monstruos. Los profesores no creen en él. Incluso la decana le ha dejado muy claro que él muy probablemente no pertenece a este mundo y que no cree que pase la prueba final. Mike está firmemente enfocado en micro hábitos que lo convierten en una persona muy brillante dentro de la facultad de sustos, y ha llegado la prueba final. Este día Sullivan se comporta de una manera tan agresiva que Mike pierde su cordura y empieza un enfrentamiento. Sin darse cuenta que la decana los está observando. Entre Mike y Sullivan tumban el tanque, que es el símbolo del mayor susto que ha logrado la decana, y baja a ella para expulsarlos de la facultad. Todo parece perdido. Él recuerda el cartel de las Sustolimpiadas y decide ir a proponerle un reto a la decana. Si él y su equipo ganan las Sustolimpiadas, todos podrán volver a la facultad de sustos. La decana acepta este reto aún sin creer nada en Mike. Cada prueba para Mike no es un fracaso, no es un error, sino un escalón en toda la estrategia que él quiere llevar para lograr su sueño y para defenderse de todas las personas que se burlan de él. Cuando falló en la alcantarilla, aprendió sobre trabajo en equipo. Cuando sus compañeros no siguieron el plan en la biblioteca y aún así ganaron la bandera que deberían recoger, Mike descubrió las fortalezas de cada uno, y esto será el combustible para sus siguientes pruebas. De aquí en adelante todos son triunfos tras triunfos, hasta que llega la prueba final. En esta, dentro de un simulador con un niño que parece real, los monstruos deben lograr los sustos más grandes. Sorprendentemente, logran ganar todas las Sustolimpiadas. Reciben ovaciones, aplausos y la copa ganadora. Mike se queda en el simulador conversando con Sullivan, pero por un error logra descubrir que el simulador está alterado. Sullivan le confiesa que él ha sido el que saboteó el sistema. Mike sale de allí con su gorra puesta y muy decidido a probarle a todo el mundo que él sí es un asustador. Así que llega a donde los estudiantes están haciendo prueba. Estas puertas tienen fallos, pueden ser peligrosas, pero a Mike no le importa. Se cuela al mundo humano. La decana ha mandado sellar la puerta y no se moverá nada hasta que llegue una patrulla que pueda asegurar que del mundo humano no pasen niños, porque ellos son contaminantes. Sullivan, en cambio, toma la delantera y se cuela al mundo humano para rescatar a Mike. Mientras tanto, allí Mike quiere asustar a una niña.
Inicia creando el suspenso y cuando ella ya está despertando, lanza su mejor rugido. Sin embargo, lo único que recibe de esta niña es una pequeña frase en la que dice: eres muy simpático. Aquí Mike se acaba de dar cuenta que él no está en un cuarto cualquiera, está en un campamento de verano. Hay muchos niños en la misma habitación, todos despiertan al escuchar la niña y en vez de asustarse con Mike, se acercan y lo quieren mirar. Aquí el asustado es Mike, quien sale corriendo, triste por esta gran decepción. Sullivan llega al mundo de los humanos y no sabe dónde buscarlo. Ha llamado la atención de los adultos. Ellos creen que hay un oso en el campamento y empiezan a buscarlo. Mike es quien salva a Sullivan en esta ocasión. Regresan a la habitación y se dan cuenta que la puerta no sirve. Esto no es un freno para Mike. Él sabe que puede crear un gran susto con la ayuda de Sullivan y poder volver al mundo de los monstruos. Y la puerta explota. Allí lo recibe la decana totalmente sorprendida y hay un pedazo de la escena en que nadie realmente se fija, pero es totalmente importante. Aquí la gorra de Mike se quema con la explosión. Y aunque esto podría significar el fin de toda la teoría de que la gorra le ayuda a Mike a defenderse de las burlas, es lo más importante que le puede suceder. Porque aunque nosotros tomemos símbolos que nos puedan ayudar en determinado momento, realmente no es el símbolo el que tiene la magia o el misticismo para defendernos o no de las cosas. Es nuestra mente y es nuestra actitud. Esta escena en que se quema la gorra de Mike es el momento en que él entiende que su sueño no era el destino, sino el combustible. Que Mike sabe que no será un asustador, pero sabe algo mucho más grande. Y es que él es una estratega genial. Este es el punto en el que él logra callar a todos los que en algún momento le quisieron decir que él no pertenecía a ese mundo. La decana reconoce que Mike hace cosas sorprendentes y que debería continuar haciéndolo. Sullivan, por su parte, reconoce que él nunca habría podido ser nadie sin la ayuda de Mike. Igual que Mike, solemos confundir lo que soñamos con lo que somos realmente. Queremos encajar en la imagen que el mundo celebra. Siempre vemos lo que nos falta, admiramos lo que otros muestran y subestimamos lo que llevamos dentro. Para Mike, aceptar que nunca sería un asustador fue doloroso, pero fue necesario para descubrir su verdadero valor. Este es el camino que nos enseña Mike y que lo podemos imitar muy fácil. Es centrarnos en un sueño que nos lleve a nuestra grandeza. Así las voces externas no tendrán ninguna validación. Transformar los fracasos en estrategias. Ver que la vida está hecha para que nosotros crezcamos y no para hacernos daño. Y finalmente, brillar con lo que somos únicos, naturales y auténticos. Y eso dejará callados a todos los que te subestiman.